En el interior del estado de Ceará, donde el sol quema sin piedad y los caminos de tierra roja se pierden en el horizonte, nació una leyenda que aún hoy se cuenta en las cantinas y mercados populares. María Silva, conocida como María Pistolera, se convirtió en una de las figuras más temidas del nordeste brasileño en los años 2000. María nació en 1975, en la pequeña ciudad de Sobral, hija de un vaquero y una costurera. Desde niña mostraba una personalidad fuerte y valiente. A los 12 años ya montaba a caballo mejor que muchos adultos, y a los 15 aprendió a usar la escopeta de su padre para proteger el ganado de los buitres. La vida cambió radicalmente cuando cumplió 18 años. Su padre se involucró en una disputa por tierras que dejó a la familia en una crisis financiera. Poco después, su madre cayó enferma y los gastos médicos consumieron todo lo que tenían. Fue en ese momento difícil cuando María tomó una decisión que cambiaría su destino para siempre. En 1995 conoció a Don Tono, un hombre con gran influencia en la región, que dirigía varias actividades fuera de la ley. Quedó impresionado con el coraje de la joven y su habilidad con las armas. «Tienes talento para esto», le dijo, después de verla acertar varias botellas a 50 metros. «Si quieres ganar dinero de verdad, puedes trabajar conmigo». Al principio, María dudó. Sabía que entrar en ese mundo significaba cruzar una línea sin retorno, pero miró a su madre enferma y decidió seguir adelante. Comenzó realizando tareas menores, entregar mensajes, transportar objetos y convencer a deudores de que regularizaran sus cuentas con la organización. A los 22 años recibió su primera misión seria. Un comerciante local se negaba a pagar la cuota de seguridad e incentivaba a otros a hacer lo mismo. «Hay que hacerle entender que no se juega con nosotros», dijo Don Tono. «Solo dale un susto, nada grave. Que entienda que hablamos en serio». María fue a la tienda del comerciante un martes por la tarde. El hombre, llamado Antonio, estaba solo organizando mercancía. Ella entró tranquila, con su pistola .38 en la cintura, y le explicó la situación. Un hombre de mediana edad la subestimó. «¿Crees que me voy a asustar por una mocosa?», se burló, tomando un palo detrás del mostrador. Lo que ocurrió a continuación marcó el inicio del camino sangriento de María. Antonio la enfrentó y ella, actuando por instinto, desenfundó su arma. El disparo retumbó en la tienda vacía. Antonio cayó al suelo. María entendió que había cruzado una línea sin retorno. La noticia se esparció rápidamente por la región. Algunos dijeron que fue defensa propia, otros que fue una ejecución en frío. Fuera cual fuera la verdad, María había dejado claro que no era alguien con quien se pudiera jugar. Don Tono quedó impactado por su firmeza. «No temblaste, no lloraste, no mostraste miedo», le dijo. «Eso no se ve ni entre los hombres más curtidos». Desde ese momento, María comenzó a recibir misiones más complejas y peligrosas. Su reputación crecía con cada trabajo. Desarrolló sus propios métodos, estudiaba a sus objetivos antes de actuar y planeaba cada movimiento con precisión. En 1999, le encomendaron neutralizar a un rival que intentaba invadir territorio de la organización. Joaquín Cara de Palo se había instalado en una ciudad cercana y reclutaba hombres para expandir sus operaciones. María estudió sus hábitos por 2 semanas. Descubrió que cada viernes iba al mismo bar, a la misma hora, y estacionaba en el mismo lugar. La tercera semana ella lo esperaba. El enfrentamiento fue rápido. Joaquín notó el peligro un segundo antes, pero ya era tarde. María estaba posicionada estratégicamente y cuando él salió del bar, ella actuó. Su precisión fue letal. Con apenas 24 años, ya era conocida en todo el interior del Ceará. Su apariencia contrastaba con su fama. Una mujer bella, de cabello largo y ojos verdes, que podía pasar desapercibida en cualquier multitud.
pero quienes la conocían sabían que tras esa imagen delicada se escondía una de las personas más peligrosas de la región. Tenía un código propio. Nunca aceptaba trabajos que involucraran mujeres embarazadas o niños. Siempre estudiaba a fondo a sus objetivos y jamás dejaba testigos que pudieran comprometer su identidad o la de la organización. En 2001, la facción enfrentó un problema serio. Un exmiembro de la organización, conocido como Diente de Oro, había decidido colaborar con la policía. Tenía información que podía desmantelar toda la red de operaciones en Ceará. Él conoce todos nuestros puntos, todos nuestros contactos, explicó Don Tonjo a María. Si habla con los federales, estamos acabados. Diente de Oro se escondía en una hacienda aislada, protegida por 2 guardias. María pasó una semana vigilando el lugar, observando la rutina de los guardias e identificando los puntos débiles en la seguridad. En la madrugada de un lunes, puso su plan en marcha. Primero creó una distracción al otro lado de la propiedad, haciendo que los guardias se dividieran. Mientras uno iba a investigar el ruido, ella neutralizó al otro en silencio. Luego fue directamente al cuarto donde dormía Diente de Oro. «Tú elegiste el bando equivocado», fueron sus últimas palabras antes de ejecutar su misión. A esas alturas, María ya era vista como la mano derecha de Don Tono. Se había vuelto indispensable para la organización, resolviendo problemas que otros no podían o no se atrevían a enfrentar. Su metodología era siempre la misma: observación minuciosa, planificación detallada, ejecución precisa. Nunca actuaba por impulso. Cada paso era calculado, cada posibilidad considerada. Los habitantes del interior comenzaron a murmurar su nombre con una mezcla de miedo y respeto. María Pistolera se volvió una leyenda viva, una mujer que podía infundir terror solo con su presencia. En 2002, la organización entró en guerra con una facción rival del estado de Río Grande do Norte. El conflicto se intensificó rápidamente y ya habían muerto varias personas de ambos lados. El líder rival, conocido como Coronel Bigote, envió un mensaje claro: o Don Tono se retiraba de ciertas zonas o la guerra continuaría hasta el exterminio. «Ese hombre no entiende razones», dijo Don Tono, «solo entiende fuerza». María aceptó la misión más peligrosa hasta ese momento. Coronel Bigote estaba fuertemente protegido, siempre rodeado de al menos 6 hombres armados. Cambiaba de ubicación constantemente, sin quedarse en el mismo lugar por más de una noche. Pero María descubrió su punto débil. Tenía una hija pequeña que estudiaba en un colegio privado en Fortaleza. Todos los viernes, él mismo iba a recogerla, reduciendo su seguridad para no llamar la atención. El viernes siguiente, María lo esperaba en el estacionamiento del colegio. Cuando Coronel Bigote salió con la niña de la mano, ella se acercó. «Deja que la niña se vaya», dijo con calma. «Esto es entre tú y yo». El hombre, al darse cuenta de que no tenía opción, mandó a la niña al coche y le pidió que encendiera el aire acondicionado. Lo que ocurrió después puso fin definitivo a la guerra territorial. Tras el episodio con Coronel Bigote, la reputación de María alcanzó un nuevo nivel. La noticia de que una mujer había logrado resolver un conflicto de meses se esparció por todo el Nordeste. Facciones de otros estados comenzaron a buscar sus servicios, ofreciendo sumas enormes por su trabajo. Don Tonjo se dio cuenta de que estaba perdiendo el control sobre su pupila. María ya no era solo una ejecutora de la organización, se había convertido en una fuerza independiente, con sus propios contactos y una red de informantes propia. «Ten cuidado, niña», le advirtió Don Tonjo en una conversación de 2003. «Cuanto más alto se sube, más fuerte es la caída». Pero María ya estaba adicta a la adrenalina del poder. Cada misión cumplida aumentaba su confianza. Cada problema resuelto expandía su influencia. Comenzó a aceptar trabajos por cuenta propia, cobrando sumas que pocos podían pagar.
En 2003, María recibió una de las misiones más perturbadoras de su carrera. Un hacendado adinerado de Sobral había solicitado sus servicios para resolver un conflicto familiar. Su propio hermano intentaba arrebatarle la herencia, falsificando documentos y sobornando abogados. «Siempre fue un envidioso», dijo el hacendado llamado Coronel Neves. «Ahora quiere quedarse con todo lo que nuestro padre construyó. Eso no puede quedar así». María dudó al principio. Los conflictos familiares eran terreno pantanoso, llenos de secretos y emociones descontroladas. Pero el pago ofrecido era demasiado alto para rechazar. El hermano del hacendado, Antonio Neves, era abogado en Fortaleza. Había descubierto irregularidades en la documentación de las tierras familiares y usaba esa información para presionar a su hermano. La situación se agravaba y Coronel Neves temía perderlo todo. María pasó 2 semanas estudiando la rutina de Antonio. Era un hombre metódico, con horarios fijos y costumbres previsibles. Todos los martes almorzaba solo en un restaurante cerca de su oficina. El martes siguiente, María lo esperaba en el estacionamiento del restaurante. Cuando Antonio salió, ella se le acercó fingiendo ser una clienta interesada en servicios legales. Hablaron brevemente hasta que María reveló sus verdaderas intenciones. «Tu hermano te manda saludos», dijo con frialdad, antes de completar otra misión con precisión quirúrgica. A finales de 2003, un periodista de Fortaleza empezó a investigar las actividades de la organización de Don Tono. Roberto Andrade era conocido por sus reportajes sobre corrupción y crimen organizado. Había conseguido información privilegiada y preparaba una serie de artículos que podrían exponer toda la red. «Ese hombre nos va a destruir», dijo Don Tono, visiblemente preocupado. «Tiene fotos, documentos, testigos. Si publica eso, todos acabaremos en prisión». A María le fue asignada la misión de detener al periodista. Primero intentó una solución pacífica, ofreciéndole una gran suma de dinero para que abandonara la investigación. «No acepto sobornos», respondió Roberto con firmeza. «Esta información le pertenece al pueblo». María comprendió que no podría convencerlo con dinero. Roberto era un hombre de principios, difícil de intimidar. Comenzó entonces a observar su rutina. El periodista trabajaba hasta tarde cada noche, siendo el último en abandonar la redacción. Vivía solo en un apartamento sencillo y no tenía familia cercana. El jueves siguiente, cuando Roberto salía del trabajo, María lo esperaba en el estacionamiento subterráneo del edificio. «Tus reportajes nunca verán la luz», dijo cerrando otro capítulo oscuro de su historia. En 2004, la facción enfrentó un nuevo desafío. Un grupo de narcotraficantes provenientes de Pernambuco intentaba establecer una ruta de tráfico a través de Ceará, invadiendo territorios que tradicionalmente pertenecían a la organización. El líder del grupo, conocido como Drácula por sus dientes afilados, había instalado una base de operaciones en una ciudad del interior. Reclutaba jóvenes locales para vender drogas, ofreciéndoles dinero fácil y promesas de protección. «Está arruinando nuestro negocio», reclamó Don Tono. «Si lo dejamos crecer, pronto controlará todo». María aceptó la misión de eliminar a Drácula. Descubrió que frecuentaba un burdel específico cada viernes, llegando solo y quedándose hasta el amanecer. El viernes siguiente, María se disfrazó de una de las trabajadoras del lugar. Logró acercarse sin levantar sospechas, ganándose su confianza a lo largo de la noche. «Eres diferente a las demás», comentó Drácula ebrio. «Hay algo especial en tus ojos». «Lo hay, sí», respondió María, «y acabas de descubrir qué es». En 2005 surgió un problema político. Un concejal local había prometido apoyo a ciertas actividades de la facción a cambio de dinero, pero tras recibir el pago se volvió en contra y comenzó a dar discursos contra el crimen organizado. Valdecir Santos era un político astuto que sabía moverse entre la corrupción sin dejar rastro.
Había grabado en secreto varias conversaciones con miembros de la facción y usaba esas grabaciones como seguro de vida. «Ese hombre es peligroso», dijo Don Tono. «Conoce nuestros secretos y está protegido. Si actuamos de forma obvia, atraeremos demasiada atención». María necesitó ser extremadamente cuidadosa. Valdecir tenía escolta personal y una agenda impredecible. Pasó un mes estudiando sus movimientos. La oportunidad surgió cuando descubrió que tenía una relación extramarital. Todos los miércoles se encontraba con su amante en un motel discreto a las afueras de la ciudad. Era el único momento en que andaba sin seguridad. El miércoles siguiente, María lo esperaba en el estacionamiento del motel. Al llegar, se acercó, fingiendo ser una empleada del lugar, con un mensaje urgente. «Ella te espera en la habitación 12», dijo, conduciéndolo directo a una trampa mortal. A inicios de 2006, la organización descubrió que tenía un traidor entre sus filas. Carlos, conocido como Pata de Cabra, había sido capturado durante una operación policial y estaba cooperando con las autoridades, proporcionando información detallada sobre las actividades de la facción. «Él lo sabe todo», dijo Don Tono visiblemente alterado. «Nombres, ubicaciones, fechas, cantidades. Si sigue hablando, todos acabaremos tras las rejas». Carlos estaba bajo custodia en una casa de seguridad, protegido por agentes federales. La ubicación era confidencial, pero María tenía sus propios contactos dentro de la policía y con su ayuda logró descubrir dónde lo estaban ocultando. La casa estaba situada en una zona remota, rodeada por un muro alto y monitoreada las 24 horas del día. María pasó una semana observando el lugar, contando a los guardias, analizando sus turnos e identificando los puntos ciegos en la seguridad. Descubrió que todos los domingos por la mañana, Carlos salía al jardín para una caminata breve, siempre acompañado por un solo agente. Eran 15 minutos, pero eso era todo lo que necesitaba. El domingo siguiente, María estaba posicionada en un edificio abandonado cercano. Su mira estaba calibrada, su respiración controlada. Cuando Carlos apareció en el jardín, no dudó. «Los delatores no merecen protección», murmuró antes de apretar el gatillo y completar otra misión precisa. A mediados de 2006, María recibió una misión que tocó profundamente su conciencia. Un hombre llamado Juan Batista había violado y golpeado brutalmente a una joven de 16 años, hija de un comerciante que pagaba protección a la facción. «Ese animal tiene que pagar por lo que hizo», dijo el padre de la víctima entre lágrimas. «La policía no va a hacer nada. Tiene dinero, tiene poder. Solo ustedes pueden hacer justicia». María se indignó al escuchar la historia. Tenía su propio código moral y los crímenes contra menores estaban en la cima de su lista de lo imperdonable. Aceptó la misión sin cobrar ni un centavo. Juan Batista era hijo de un hacendado influyente y se creía intocable. Frecuentaba bares caros en Fortaleza, siempre rodeado de amigos y aduladores. María sabía que tenía que encontrar el momento justo para actuar y que debía estar solo. Descubrió que tenía una pasión por los autos deportivos. Todos los viernes participaba en carreras ilegales en una carretera desierta en las afueras de la ciudad. Ese sería el momento ideal. El viernes siguiente, María lo esperaba en la oscuridad, cerca de la curva donde los corredores se detenían para revisar los vehículos. Juan Batista salió de su coche, levantó el capó y entonces ella se acercó. «¿Mas sabes por qué estoy aquí?», preguntó con serenidad. «Esa chica tenía solo 16 años. No puedes probar nada», respondió él con el rostro tenso. «No necesito probar nada», dijo María con voz firme. «Solo necesito hacer justicia». Y lo hizo. Aquella fue una de las misiones más satisfactorias de su carrera. Por una vez sintió que no estaba cumpliendo una orden, sino protegiendo a los inocentes y castigando a los verdaderos culpables.
A finales de 2006, el liderazgo de Don Tono comenzó a ser cuestionado desde dentro de la organización. Uno de sus antiguos aliados, conocido como Gavilán, estaba organizando un golpe interno para tomar el control de la facción. Gavilán alegaba que Don Tono estaba envejeciendo y perdiendo el control. Había ganado el apoyo de varios miembros clave, prometiendo expansión y mayores ganancias. «¿Quieres sacarme del camino?», confesó Don Tono a María. «Después de todo lo que hicimos juntos, ahora quiere traicionarme». María se encontró ante una encrucijada. Don Tono había sido como un padre para ella, pero Gavilán ofrecía poder, influencia y nuevas rutas. Sin embargo, la lealtad pesaba más. Gavilán era un hombre inteligente y precavido. Sabía que María era peligrosa. Viajaba con escoltas, cambiaba de rutas, evitaba patrones. Pero todos tienen una debilidad. María descubrió que tenía una afición secreta por las mujeres jóvenes y bellas. Solía contratar acompañantes durante sus viajes de negocios. Usó esa debilidad a su favor. Se infiltró como una escort de lujo y logró acompañarlo en un viaje a Recife. Durante el trayecto fue ganando su confianza, haciéndolo sentirse seguro. La última noche del viaje, cuando estaban solos en la habitación del hotel, María reveló su verdadera identidad. «Don Tono te manda saludos», susurró antes de ejecutar su 12ª misión. A comienzos de 2007, la facción atravesaba serias dificultades financieras. Varias operaciones habían sido descubiertas por la policía y muchas fuentes de ingresos estaban agotadas. Un empresario local, dueño de una cadena de supermercados, se negaba a pagar la cuota de protección. Sebastián Méndez afirmaba que estaba en crisis y que no podía colaborar. «Ese hombre miente», dijo Don Tono. «Acaba de abrir 3 tiendas nuevas. Tiene dinero, pero no quiere compartirlo». María fue enviada para convencerlo. Al principio intentó un enfoque diplomático, explicando con calma las ventajas de tener la protección de la organización. «No necesito su protección», respondió el empresario con desprecio. «Tengo mi propia seguridad». María entendió que tendría que usar otro método. Descubrió que Sebastián se quedaba solo en su oficina hasta tarde, luego de que los empleados se iban. El martes siguiente, cuando él se preparaba para cerrar, ella apareció. «Última oportunidad para cambiar de opinión», dijo con tono firme. «Jamás les pagaré ni un centavo», respondió él, intentando usar el teléfono para llamar a su seguridad. «Entonces elegiste el camino difícil», sentenció María, evitando que hiciera la llamada. No hubo gritos, no hubo discusión, solo un acto calculado y definitivo. Desde ese día, Sebastián Méndez comenzó a pagar puntualmente su cuota. Su red de supermercados no volvió a tener inconvenientes. Con el paso del tiempo, María consolidó su poder. En 2008 ya era la máxima responsable de todas las operaciones de la facción en Ceará. Don Tono, ya viejo y debilitado, se retiraba, dejando su herencia en sus manos. Pero el éxito trajo consecuencias. Su ascenso incomodó a muchas otras facciones. Comenzaron los ataques, las emboscadas. La guerra por el control del Nordeste se volvió aún más sangrienta. En una noche lluviosa de octubre de 2009, María fue víctima de un atentado. Un grupo rival irrumpió en su casa disparando sin piedad. Logró escapar herida, pero con vida. Desde entonces cambió radicalmente. Se volvió más aislada, más silenciosa, más letal. La presión policial se intensificaba. Las facciones enemigas se unían para derribarla. María comprendió que su era llegaba a su fin. En 2010, una operación federal desmanteló gran parte de la facción. María fue arrestada. Su juicio duró meses y acaparó la atención de todo el país. Incluso tras las rejas, su nombre no fue olvidado. María Pistolera seguía inspirando respeto y temor. Su historia se contaba como ejemplo de valentía, astucia y poder en un mundo dominado por hombres.
Muchos años después, cumple condena en una prisión federal. Vive rodeada de rumores y leyendas. Algunos dicen que planea su regreso. Otros creen que encontró una forma de redención. Pero lo que nadie puede negar es que María Pistolera dejó una marca imborrable en la historia del crimen en el sertón de Ceará. Una mujer que rompió barreras, desafió lo imposible y escribió su nombre en la memoria profunda del nordeste brasileño.